Buenos días, mi nombre es Ana Karina Neira. Hoy les voy a hablar sobre los métodos de depreciación. Y primero pues vamos a dar como un contexto de qué es la depreciación y es como esa disminución del valor a través del tiempo o el desgaste de un activo según su uso. Y pues realmente los métodos de depreciación para una propiedad, planta y equipo dependerán de las necesidades de la empresa, de sus políticas o del uso que se le vaya a dar al activo. Y habrán otras razones también por las cuales se determine un método de depreciación. En este momento les voy a hablar sobre el método de depreciación de unidades de producción. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice que Cementos Argos eh, S.A. posee una maquinaria con un costo de 120 millones con un valor residual del 60% del costo y con un total de unidades producidas de 20.000 durante 5 meses, es decir, desde enero hasta mayo del 2022. Entonces sacamos todos los datos y para saber cuál es el 60% de ese valor residual, lo que hacemos es multiplicar esos 120 millones por 60%. Entonces ahí ya obtenemos ese valor residual. Y entonces restamos a esos 120 es el valor residual y nos da 48 millones que ya más abajo los vamos a utilizar. Y para saber, o sea, esas unidades de producción durante los 5 meses lo que hacemos es dividir entonces las 20.000 unidades dividido 5, entonces ya nos dan los 5 meses, como lo podemos ver aquí de enero a mayo. Ahora sí lo que hacemos es un cuadro para saber realmente el valor final como tal. Lo ponemos el tiempo, que serían 5 años, la cantidad de depreciar, que era el valor que sacamos acá arriba de restar los 120 millones con 72 millones. Aquí las unidades de producción. Y para el gasto anual lo que hacemos es la cantidad de depreciar por las unidades de producción dividido el total de las unidades de producción. Para la depreciación acumulada lo que hacemos es poner el gasto anual y para el valor en libros lo que hacemos es a esos 120 millones le restamos la depreciación acumulada. Y así seguimos continuamente y lo que cambia aquí es la depreciación acumulada. Al ser acumulada lo que hace es que se suma la del año anterior. Y seguimos aplicando la fórmula que son los 120 menos la depreciación acumulada hasta ya obtener el valor como tal del valor residual. Y aquí lo que hacemos es sumar esa depreciación acumulada, que es la que es importante ahí en este caso. Y ahora para el equipo de oficina. Tenemos en valor en libros este dato que es del año 1. Tenemos los gastos por depreciación, que como sabemos son esos gastos anuales, y la depreciación acumulada, que ya tenemos el valor ahí. Y ahora sí, para saber realmente cuánto es en meses, que en este caso en el año 1 serían 12 meses, entonces dividimos esa depreciación acumulada entre 12 meses. Y para realizar los registros contables lo que hacemos es lo siguiente: registrar esa depreciación como tal. Entonces tenemos como clase primero el gasto, como grupo tenemos operacionales de administración y como cuenta tenemos maquinaria y equipo. Entonces es ese valor que dividimos de la depreciación acumulada entre los 12 meses, lo llevamos ahora sí acá, a esta cuenta. Y en activos lo que hacemos es registrar esa depreciación acumulada en el grupo de propiedad, planta y equipo y en la cuenta de depreciación acumulada. Entonces registramos este valor. Y como sabemos, la depreciación tiene una naturaleza contraria a la del activo, entonces la llevamos al crédito. Registramos nuevamente
esa depreciación a las mismas cuentas y así durante todos los años, que en este caso fueron 5, entonces realicemos 5 registros. Bueno, por este lado tenemos el listado de resultados. Estos datos pues son improvisados prácticamente, pero aquí para realizar el efecto de la apreciación de la maquinaria lo que hacemos es registrarlo acá en esta cuenta y vamos sumando todas esas depreciaciones, los 800,000 que se dieron, entonces se va por los 5 meses, entonces se van registrando. Y para efectos del estado de situación financiera, aquí lo que afecta como tal, entonces vamos aquí a estas cuentas de propiedad, planta, equipo. Podemos ver que acá registramos los equipos de oficina y cómputo. Y aquí ya nos da la depreciación acumulada, que fue la que se registró anteriormente. Aquí pues ya podemos ver que los activos y el patrimonio nos dan sumas iguales. Ahora vamos con el método de depreciación decreciente. Para este tomé un ejemplo que en el mes de septiembre Argos S.A. adquiere pues un equipo de oficina y equipo de cómputo por valor de 120 millones, establece un valor recuperable de 10 millones y una vida útil de 5 años. También adquiere flota y equipo de transporte por valor de 83 millones, establece un valor recuperable de 5 millones y una vida útil de 5 años. Entonces registramos aquí, distribuimos todos los datos, los valores recuperables y todo. Y para esto necesitamos una fórmula. Entonces necesitamos hallar la tasa de depreciación, que la fórmula es 1 menos el valor recuperable, que ya nos lo establece en el ejemplo, dividido el costo del activo elevado a la 1 sobre n. Lo mismo para los gastos de depreciación. Necesitamos el costo del activo y lo multiplicamos por esa tasa que nos dio con la anterior fórmula. Entonces aquí ya realizamos el procedimiento. Aquí hallamos primero la tasa de depreciación del equipo de oficina y equipo de cómputo. Utilizando la fórmula reemplazamos valores. Aquí en n pues colocamos los años, en este caso son 5. Lo mismo para la flota de transporte. Entonces reemplazamos valores, el costo del activo, como lo tenemos acá señalado, y lo mismo que son 5 años de vida útil. Ahora sí, para el gasto de depreciación, nuevamente utilizamos la fórmula que ya había nombrado anteriormente. Esta es más sencilla, pues simplemente multiplicamos esa tasa de depreciación por el costo del activo. Ahora sí, para registramos el equipo de oficina y de cómputo y la flota de transporte en unos cuadros para ver la depreciación durante los años. Se registra como tal el valor del equipo de oficina y cómputo. Ahora sí, en este gasto por depreciación anual, pues llevamos el valor que nos dio al utilizar la fórmula. En depreciación acumulada, sumamos nuevamente este valor del gasto de depreciación. Ahora sí restamos a esos 120 millones que fue lo inicial, el gasto por depreciación, entonces ya nos da. Aquí pues simplemente es nuevamente aplicar esa fórmula, que es el costo como tal del activo durante los años por la tasa de depreciación. Ahora sí, lo que hacemos es sumar ese valor en libras del activo, la depreciación acumulada, como es acumulada, pues entonces se va sumando consecutivamente con el gasto de depreciación. Por acá tenemos la flota de equipo de transporte. Registramos el valor inicial de libros.
ponemos el valor que nos da en la fórmula. Por acá ponemos la depreciación acumulada, que es este mismo valor. Y lo mismo que hicimos en equipo de oficina y equipo de cómputo, vamos a realizar acá. Es formular los cuadros y listo. Y depreciación acumulada pues se va sumando constitutivamente. Y bueno, para saber cómo sería eso ya mensual, lo que hacemos es dividir ese valor que nos dan en la depreciación acumulada entre los meses. Como un año tiene 12 meses, entonces lo vemos en eso. Lo mismo para flota de equipo en transporte. Y ahora sí, para registrar esto, ponemos los valores iniciales del costo del activo. Como los vamos a registrar conjuntamente, aquí tenemos que nos da un total. Para el equipo de cómputo realizamos el IVA del 19%, lo mismo para la flota de transporte, y realizamos la retención en la fuente del 2.5 al total de lo que nos dio en los activos. Ahora sí vamos a registrar el equipo de oficina y equipo de cómputo, esa propiedad planta de equipo. Primero ponemos la clase, en este caso la del activo. Tenemos el grupo de propiedad planta de equipo, donde tenemos equipo de oficina y de cómputo, flota y equipo de transporte, que son las cuentas. Entonces registramos esos valores. Ya podemos ver aquí que nos coincide con lo anterior. Lo mismo los impuestos para tasas y gravámenes que se encuentran en la clase pasivo, y este es el grupo impuesto, gravámenes y tasas. Tenemos la cuenta IVA descontable. Registramos en otra clase pasivo el grupo de cuentas por pagar. Los instrumentos financieros, cuentas por pagar, tenemos la retención en la fuente, el 2.5, la registramos. Y como tal ya tenemos realizado el registro de la compra al contado de propiedad planta y equipo. Ahora sí, lo que realizamos, por consiguiente, es la depreciación durante los 5 años. Entonces tenemos en clase gastos. Aquí tenemos en el grupo gastos operativos, tenemos la cuenta depreciación equipo de oficina y flota de transporte. Se simplifican las dos. Tenemos en otra la clase de activo. Aquí tenemos la propiedad planta y equipo, la registramos en un crédito porque se va depreciando, que va disminuyendo ese valor del activo. Y así consecutivamente durante los 5 años, que son la vida útil de esta propiedad planta de equipo. Tenemos el método de depreciación de línea recta. Acá tenemos otro ejemplo, que para el mes de marzo la entidad adquirió equipo de cómputo de oficina por 120 millones con un valor residual de 20% según costo y una vida útil de 5 años. Y adquirió también flota y equipo de transporte de 83 millones con un valor residual de 25% según el costo y una vida útil de 10 años. Entonces acá lo que hacemos es sacar el valor residual por lo que nos establecen en el ejemplo. En este caso, el equipo de cómputo 20%, le sacamos el 20%, lo mismo para flota de equipo de transporte 25%. Para este método también necesitamos de una fórmula, que es el costo del activo menos el valor residual dividido la vida útil. Entonces aquí sacamos los datos establecidos ya. Y ahora sí, lo que hacemos es para ese valor de importe depreciable, lo que hacemos es restar el valor de la propiedad de ese activo, ese costo, menos el valor residual. Y ya tenemos el importe depreciable. Lo mismo en flota de equipo de transporte. Bueno, ahora sí realizamos registramos el método
como tal, tenemos que de 5 años, entonces registramos ese importe de la depreciación. Ahora sí lo que hacemos es dividir ese importe sobre la vida útil de la propiedad, planta y equipo. Y la depreciación acumulada, entonces, es ese gasto de depreciación. Ese valor va a seguir siendo el mismo, porque siempre van a ser los 5 años sobre ese importe como tal. Pero aquí lo que cambia es de que esa depreciación se va acumulando, se va sumando consecutivamente, hasta que ya tenemos un valor de 0 en importes. Lo mismo para la flota de equipo de transporte. Aquí lo que cambia son los años. Como habíamos establecido que la vida útil de flota de equipo de transporte iba a ser 10 años, entonces establecemos hasta 10 años. Y aquí lo que, en lugar de dividirlo en 5 como lo hicimos anteriormente, lo dividimos ya en 10. Registramos toda esta depreciación, se va sumando consecutivamente hasta que ya nos dé 0. Y ahora sí, para saber cuánto sería mensual, es para realizar ese registro mensual. Entonces, lo que hacemos es dividir ese valor como tal de la equipo de cómputo y oficina, que es la depreciación acumulada, entre 12. Lo mismo hacemos en flota de equipo de transporte. La depreciación acumulada, pasarla mensualmente, entonces la dividimos entre 12. Realizamos nuevamente el registro de las dos propiedades planta y equipo. Realizamos el IVA y la retención en la fuente a la hora de realizar la compra. Entonces realizamos ese registro. Aquí podemos notar la clase activo en el grupo propiedad planta y equipo, en las cuentas equipo de oficina y equipo de cómputo y flota y equipo de transporte. Lo mismo en la clase pasivo, impuesto en el grupo impuesto, gravámenes y tasas. Registramos un IVA descontable. Tenemos por este lado otro pasivo, que son los instrumentos financieros de cuentas por pagar. Registramos la retención en la fuente. Y como es al contado, pues sacamos ese dinero del banco. Tenemos la clase activo, el grupo efectivo y equivalentes al efectivo y la cuenta bancos. Listo. Ahora sí, proseguimos a registrar esa depreciación mensual. Entonces tenemos la clase gastos operativos, se deprecian las dos propiedades planta y equipo, se llevan a estas cuentas. Y por otro lado, la contrapartida tenemos en la clase activo el grupo propiedad planta y equipo y registramos la depreciación, como sabemos, de naturaleza crédito. Y registramos esto durante los 5 años, pero como la propiedad planta y equipo, en este caso la otra tenía 10 años de vida útil, entonces por 10. Eso sería todo, muchas gracias.